la presencia de tanta gente amiga, de tanta gente querida. Quizás lo transitado por Eric en relación a la influencia del pensamiento escalabriniano en materia política económica me obliga a hacer una parte para hablar de la influencia literaria. Raúl Scalabrini Ortiz, es una suerte que Eric haya trabajado en la política económica, pues si hubiera hablado de literatura, yo igual pensaba hablar de literatura. Es más difícil, digo, entre todas las personas que están, tengo los ojos clavados de Jorge Laforgue, ¿sí?, que me va a desmentir todo lo que digo a partir del día de mañana, con lo cual voy a aprovechar la impunidad del estrado para hacerlo desde acá. El anecdotario escalabriniano probablemente sea el más rico a la hora de empezar a describir lo que era ese hombre que se trenzaba en peleas de box en Cuba, se iba a medir los campos en plena revolución, aparecía marxista viajando a Europa y volvía desencantado y de alguna manera presagiaba el existencialismo llegando en la década del 20 a Buenos Aires. Para mí, el pensamiento escalabriniano sintetiza de alguna manera lo que nosotros conocemos como cultura popular. La primera aproximación que uno tenía a Scalabrini, yo la primera aproximación que tengo a Scalabrini es oral. Me acuerdo que en una radio de Loma de Zamora, Gabriel Mariotto recitaba Acentos de una soledad a la medianoche, solo empezaba, has vuelto sin llegar, ignoro el camino en que te buscaron mis noches. Y uno quedaba encantado permanentemente por la poética, por la construcción, por la belleza de lo que le llegaba desde la estética de esas palabras. De ahí hacer el tránsito hacia el Scalabrini político fue un paso. Pero es imposible disociar los dos hombres. Por eso, digo, algunos teóricos cifran en los últimos 200 años de Occidente el avance de la cultura en tres fases. La cultura primero se erigió como civilización, después se erigió como crítica a esa civilización, habida cuenta de los desastres que en nombre de la civilización han sucedido en Occidente, y finalmente, no recuperado ni el lugar de la civilización ni el lugar de la crítica, la cultura se refugió en la obra de arte. Si hay algo que nos resulta asombroso en la obra de Scalabrini es que el tránsito es exactamente inverso. Scalabrini, a partir de La Manga, se convierte en un escritor muy prestigioso a una edad muy corta. Y sin embargo, en algo que es consecuente a lo largo de su obra, elige al revés. Visto desde los ojos de hoy, elige al revés. Lo que le propone la oligarquía en la década del 30 lo lleva a pensar en la cultura como una crítica. Y finalmente, descubiertos los dos andamiajes, el hombre propone casi un sistema de pensamiento y erige desde la Argentina la cultura como civilización. Precursor en el modelo de pensar situado. Tiene la delicadeza en El hombre que está solo y espera de citar a Macedonio como el primer metafísico, sin avisarnos que él es el segundo. Y construye un modelo de pensamiento del cual después se va a servir Marechal. Esto es, aquel petizo Bernini que hostigaba permanentemente y enseguida se quería boxear en nombre del espíritu de la tierra en la edad de Buenos Aires. Ese petizo Bernini es el primero que reconcilia la tradición filosófica, la clásica. Digo, que no hay manera de disociar lo celeste de lo terrestre. De manera tal que el hombre de Corrientes y Esmeralda, parado en un lugar, sale a trabajar sobre una metafísica que hasta ese momento no nos era permitida. Y cuando digo no nos era permitida, digo no nos era permitida en lo político, no nos era permitida en lo económico, pero fundamentalmente no nos era permitido en lo cultural. El tango embrionario de la década del 10, ¿sí?, algunas expresiones de literatura popular que escondidas en el grupo de Boedo, lo que se respiraba en la calle, que se mamó en la segunda presidencia de Irigoyen y que va a ser representativo 17 años más tarde. Todo eso necesitaba una expresión. Y por eso nosotros hablamos de Scalabrini como la tercera posición en términos de literatura. Es decir, le pasa por arriba la tradición estética del grupo de Florida, pero también le pasa por arriba el realismo de Boedo.
Digo, reconcilia las dos vertientes en una estética que le es propia. Y sobre todo nos incorpora un elemento que, con la luz de estos años, que se llama posmodernidad, aparece como una novedad en el pensamiento de Occidente, el otro. Digo, cuando nosotros recorremos la historia, digo, siempre el problema fue el otro, siempre el problema fue qué hago con el otro. Cuando nosotros leemos diarios hoy que proponen una solución argentina al problema de los argentinos, no está mal, digo, es un lindo eslogan. El problema es cuando la solución argentina al problema de los argentinos la provee el de afuera. Digo, porque ¿cuál es el chiste de pensar como el otro, ponerse en el lugar del otro? Uno a veces se equivoca en este ejercicio. Ponerse en el lugar del otro no es qué haría yo en el lugar del otro. Ponerse en el lugar del otro es decir qué haría el otro en el lugar del otro. Y ese otro tenía en el pensamiento de Scalabrini innumerables caras. Y esto es destacable porque pocas veces una doctrina fue tan amplia y tan rica en su origen, logrando finalmente la potencialidad política de un hombre solo. Es decir, pocas veces una doctrina ha tenido en lo político tantas caras, innumerables caras, la multitud de la que habla Scalabrini, para después expresarse en lo político como un solo hombre. De manera tal que el elemento multitudinario, la idea de muchedumbre, también aparece en el pensamiento del autor como una opción. Hoy ya nos olvidamos nosotros la idea de que un intelectual debe tener una participación orgánica en un modelo político. La década del siglo XIX nos muestra una gran cantidad de intelectuales que, a la par de su proyecto literario o cultural, jugaban un proyecto de país. Casi siempre jugaban enfrente. ¿Sí? Esta tradición que se agota en Sarmiento y deja enfrente a Hidalgo, deja enfrente a José Hernández, empieza a separar para siempre la idea del poder y la idea de la palabra. Nosotros jugábamos a creer, como dice el amigo Azuray, que la historia la ganan los que escriben. Pero visto desde este 2010, cada vez resulta más difícil explicar qué decimos cuando decimos esto. Sin embargo, Scalabrini juega esa patriada, y la juega desde un lugar muy particular. Porque él no es del montón en el viaje de ida, él se pierde en el montón en su viaje de vuelta. Digo, pudiendo elegir el camino prestigioso que le proponían los Mallea, pudiendo elegir el camino, bueno, siempre en el fondo se trata de una cuestión de elección, pudiendo elegir el camino borgiano. Scalabrini Ortiz elige perderse en la multitud, ¿sí?, innúmera, elige perderse en la muchedumbre. Y de alguna manera lleva adelante lo que nosotros, jorobando, decíamos es casi un contrailuminismo. Es decir, en nombre del sentimiento le pasa por arriba la razón y en nombre de mucho le pasa por arriba el uno. Insisto sobre esta idea de la elección. Pocas veces nosotros hemos visto con tanta potencialidad como en lo que ha sucedido entre el 30 y el 45, que una manifestación cultural tiene tanta representatividad política. Nosotros tenemos la tendencia a pensarlo al revés, que una manifestación política finalmente deviene en un entramado cultural. Scalabrini, en el presagio, en el vaticinio, ¿sí?, que hace desde ese hombre de Corrientes y Esmeralda, nos muestra que una manifestación cultural inevitablemente tiene una expresión política. Pero además, y esto, digo, uno se sentiría tentado de hablar de la epistemología escalabriniana, como si existiera tal cosa. El tipo creía, ¿sí? Y no solo creía en creer, proponía creer, como única receta, digo, que era lo que el tipo mantiene consecuentemente a lo largo de su vida. La subordinación a una fe. La idea de la subordinación permanente a una fe. De manera tal que hay una organicidad manifiesta a un modelo intelectual que pregona. Y uno lo recorre y dice, muy chúcaro,
Digo, ¿cómo es? Escribe El hombre que está solo y espera, que es probablemente el más potente ensayo sociológico que le ha sucedido a Latinoamérica, y se baja de eso y nos va a mostrar cómo es eso que se llama periodismo de investigación. Y después habla sobre los ferrocarriles, y Perón se los ofrece y el tipo se va a medir campos, se va a laburar agrimensor. Y en el medio funda Forja, pero no es forjista, porque no está afiliado al radicalismo. Esa cosa chúcara de Scalabrini tiene una explicación concreta. Digo, él lo disfrazaba de chinche flaca, dice, es muy difícil matar un mosquito que todavía no comió. Dice, te vaya a matar un mosquito gordo y es relativamente sencillo. Está apoyado contra la pared, un mosquito flaco, pero había una modestia, vaya a saber uno si falsa, en esta definición del autor. La inquietud que el hombre expresaba no estaba exenta de la necesidad que exhibía de dejar un legado en relación al deber ser de lo que debe ser el pensar nacional. En estos tiempos tan desprovistos de deber ser, tan desprovistos de punto de llegada, tan desprovistos de imaginario colectivo, la idea de perderse voluntariamente uno en una multitud innúmera, la idea de usar la fe o el modelo de creer como una epistemología, significa en sí mismo un modelo de vida. Máxime cuando deja una receta el autor. Nosotros citábamos un ratito Acento de una soledad y dice: el cadáver de mi desempeño urbano fecundiza el pavimento estéril de las calles, y en cada pena ha de nacer un júbilo ajeno y venidero, en ellos revivirán mis sueños, dice Scalabrini. ¿Sí? Hasta te dejaba la receta por si perdías. O sea, si perdés vos no importa, hay uno que va a librar para todos los compañeros. Por eso digo, y seguir creyendo, y seguir en la fe, que era la única orgánica que Scalabrini conocía. En estos tiempos tan racionalistas y tan cortos de pensamiento, imagínense si el mundo se limitara a lo que nosotros alcanzamos a conocer racionalmente, el tamaño que tendría. Ahora, no solo el mundo nos pide que se limite a lo que podemos conocer racionalmente, sino a lo que podemos conocer racionalmente y vemos. Y como tercera variable nos dice, el mundo no es ni lo que conocemos racionalmente ni lo que vemos, es lo que conocemos racionalmente, vemos y entendemos. Tenemos el mundo del tamaño de una aceituna. El autor propone la subordinación a una fe, a sabiendas de que no sabe lo que va a pasar, pero con un dogma que es inalterable. Serás lo que debas ser y si no, no serás nada, digo, ficción orientadora del pensamiento argentino de los últimos 200 años. Pero sobre todo, la idea de que, tal cual lo manifiesta el hombre que está solo y espera, con lo único que el hombre de Corrientes y Esmeralda puede ser intransigente es con el destino y con los sentimientos derivados de ese destino. Por eso esa cosa chúcara de Scalabrini que se nos perdía en su obra política y literaria, es probable que se redima en la única orgánica que el autor conoció. El autor conoció la orgánica a un orden simbólico. En estos tiempos en donde parece que el único reclamo que puede hacer alguien de una orgánica es el reclamo de la institucionalidad, la huella de Scalabrini en relación a que la única orgánica es la orgánica a un orden celeste, a un orden simbólico, es probablemente el mejor legado que nos ha dejado. Muchas gracias. Buenas noches. Primero que nada quiero agradecer al senador Eric Calcaño esta invitación que la verdad me excede y me conmueve, ya que reconozco y sé que hay muchísimos otros especialistas que puedan hablar con muchísima más autoridad sobre el pensamiento de Scalabrini Ortiz, lo que no invalida que puedan hablar sobre Scalabrini Ortiz, pero que me ubica en un lugar que me llena de orgullo y que íntimamente me conmueve y quiero compartirlo eso. Y que me conmueve a partir de hacer una reflexión de cómo yo llegué al pensamiento y a los libros de Scalabrini Ortiz.
como bien pueden saber, e incluso ahora, la verdad que Scalabrini Ortiz no se enseña ni en la secundaria y poco en la universidad. Y yo descubro a Scalabrini Ortiz recién en la universidad, en la Facultad de Ciencias Económicas, cuando estaba cursando la carrera de licenciado en Economía. Y lo descubro simplemente porque en ese momento, y creo que también ahora, uno podía elegir los profesores a partir de ciertas afinidades o a partir de pensar que pueda uno aprender otra historia u otro camino u otro sendero dentro de la carrera. Porque si no, no hubiese llegado a Scalabrini Ortiz. Y a Scalabrini Ortiz llegué a partir de un libro tradicional, ¿no? La política británica en el Río de la Plata. Y en ese momento es como, más allá que también hubo otros libros que me abrieron en mi pensamiento y en la lectura de la realidad mundial, argentina, y de cómo se organiza la sociedad, me abrió y me dio respuestas que yo, digamos, visto ahora a la distancia, me revelan en el sentido de cómo no es que no me fue enseñado ni en la secundaria y en la universidad, solamente en algunos nichos marginales de lo que es la academia. Después, pasado el tiempo, uno se da cuenta que la universidad, o en todo caso la Facultad de Ciencias Económicas, como bien dice